tener funcionarios de primera y de segunda que están haciendo el mismo trabajo. Saludamos con muchísimo gusto, vía remota por la sana distancia, precisamente al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. ¿Cómo le va, consejero? Muy buenos días. Un gusto de saludarte, Daniel. Buenos días, ¿cómo estás? Igualmente. Bueno, ya acabó el proceso que parecía que iba bien, después se convirtió ahí en un tortuoso proceso y ahora decía usted, consejero presidente, que ganó México y ganó el INE. Sin lugar a dudas, Daniel. Justo hace una semana publicaba un artículo reiterando la importancia del consenso. Un consenso, vale la pena reiterarlo, que ha estado presente en las 3 designaciones de consejeros del INE que se han venido realizando desde 2014, en 2017 y ahora en 2021. En los 3 casos ha habido un amplísimo consenso en la Cámara de Diputados, que si bien constitucionalmente no sería indispensable, basta con que se cumplan las 2/3 partes, sí es fundamental el que todas las fuerzas políticas acepten tanto las reglas del juego como los árbitros que tendrán que aplicarlas, porque de eso depende en buena medida la legitimidad de las elecciones que se realicen. Y sería muy grave, habría sido muy grave, como en algún momento podía ocurrir, ¿no? Cuando algunos legisladores se inconformaron públicamente por las quintetas que había presentado el Comité Técnico de Evaluación, que no hubiera habido ese consenso. Porque ya lo vivimos en la historia, Daniel. En 2003 se excluyó a una de las fuerzas políticas más importantes en ese momento en la designación de los consejeros del entonces IFE, y eso marcó de una falta de legitimidad de origen a los procesos políticos. Para decirlo en pocas palabras, dada la falta de, digámoslo así, de madurez democrática que caracteriza mucho a los actores, habría sido una mala noticia de cara a las elecciones del 2021, porque habría abierto la puerta a quien eventualmente pierde en las elecciones. Se gana y se pierde, y nadie gana de una vez y para siempre, ni pierde de una vez y para siempre, poder decir que pues, perdió por culpa del árbitro. Eso no ocurrió y es una muy buena noticia, insisto, para el INE, para quienes integramos el INE, para la sociedad mexicana y para la contienda democrática, digo yo. Se convirtió, sobre todo en redes sociales, este proceso en un campo de batalla. Lo sigue siendo aún con los 4 consejeros electos. Presidente, consejero, usted decía, sin embargo, que no hay dueños ni bloques en el Instituto Nacional Electoral. Sí, esa es una falsa narrativa que algunos han querido construir. En el Instituto Nacional Electoral, como un órgano colegiado, hay un proceso de construcción de decisiones permanente. Digamos que los únicos bloques que hay son aquellos que se construyen de cara a cada decisión. Y se construyen sumando los votos que son necesarios para tomar las decisiones. Si uno revisa más allá de la estridencia, insisto que, como mencionabas en la entrevista con el secretario de Hacienda, existen las redes sociales, ¿no? Si uno trasciende eso y se pone a hacer un análisis objetivo, la enorme mayoría de las decisiones que se toman en el INE se toman por unanimidad incluso, o por una amplísima mayoría. Eso quiere decir pues, que las decisiones se procesan y se procesan bien. Después de 6 años sabemos que en el INE cada decisión requiere un proceso de maduración, de diálogo, de interlocución, de construcción de consensos. Al final del día, el INE refleja lo que es un sistema democrático, y la llegada de los 4 colegas pues no significa que el INE tenga que cambiar necesariamente la ruta de cómo venía actuando. Hay cosas que se han hecho muy bien y que hay que mantener, y venturosamente 4 nuevos colegas le pueden dar también una frescura a la toma de decisiones para mejorar lo que haya que mejorar, que sin duda hay muchas cosas que mejorar. Me atrevería a decir una cosa, Daniel. La gran ventaja de la renovación escalonada es que se conjuga, digámoslo así, la estabilidad que la experiencia y que el conocimiento de una institución y de normas tan complejas como las electorales, con la posibilidad de visiones, como decía, más frescas, nuevas, que nos permitan ir transitando. Un dato adicional. Hoy en el Consejo General tenemos integrantes, estamos integrándolo, consejeros que fuimos elegidos por 3 legislaturas distintas. Y eso significa que el consenso político que se ha articulado en los últimos 6 años, en distintos momentos, está reflejado en la integración del propio Consejo. Es una gran noticia que se haya logrado una integración, aunque tarde por culpa de la pandemia, de cara a una integración completa, plena,
de cara al proceso electoral de 2021, que arrancará en 6 semanas, ¿eh? A principios de septiembre comenzará la elección más grande de nuestra historia y es importante que el INE esté debidamente integrado, Daniel. No obstante, presidente consejero, esta estridencia que ha habido alrededor del proceso, ¿le pudo haber restado confianza o credibilidad al INE en el mexicano que el próximo año va a salir a votar? Mira, a mí me llama mucho la atención cómo en parte de ese discurso estridente habla del INE ahora en el proceso de selección. Muchos legisladores lo decían, es que el INE está viviendo un momento de mayor desprestigio. Mira, si uno va a ver las encuestas de confiabilidad en torno a las instituciones públicas, encontramos que de las instituciones públicas mejor evaluadas, tal vez después del Ejército y de la Marina, hoy por la gran presencia pública que tiene la Presidencia de la República, poquito abajo de la Presidencia está el INE. Es decir, es una institución que ha recuperado con el paso del tiempo, sobre todo en estos 6 años en donde ha habido una alternancia importantísima a lo largo y ancho del país. La confiabilidad pública. Siempre hay que aspirar a tener más, sobre todo porque de la confiabilidad depende la credibilidad en torno a las elecciones. Pero yo creo que eso es parte de la estridencia que por supuesto tiene su impacto y su eco en las redes sociales. Las redes sociales hay que tomarlas también con cierta cautela. Lo que hemos visto en las redes sociales ha sido, por cierto, en tiempos recientes, así como ha habido ataques al INE, ha habido muchas defensas del propio INE. ¿Eso qué es este país? Y eso es un reflejo de lo mismo, un país plural y diverso, un país que no se puede circunscribir en 2 bloques precisamente porque su pluralidad habla de una enorme riqueza política, ideológica, y lo vamos a ver refrendado el próximo año en las elecciones. Entonces, yo creo que sí. No, yo creo que vive un buen momento el INE. Precisamente, falta un año, suena mucho para este proceso electoral. Un poquito menos, Daniel, ya. Bueno, un poquito menos, que para ustedes cada día cuenta, eso es cierto. Sin embargo, estamos viviendo el contexto de la pandemia, no sabemos lo que va a pasar. Tenemos el ejemplo muy cercano de los Estados Unidos con elecciones en noviembre. La dinámica tendrá que cambiar en los Estados Unidos. ¿Tienen ya un plan B? ¿Tienen ya ahí algo que pudiera servir si el contexto de la pandemia continuara así? Sí, es muy importante esto. Mira, para empezar, Daniel, nosotros estamos en una comunicación permanente con las autoridades de salud a nivel federal y a nivel local. Hemos constituido un grupo honorífico, honorario de personalidades de la salud y de las políticas de salud que nos está acompañando. Y sí estamos construyendo, evidentemente, protocolos sobre cómo va a tener que ser tanto la organización de las elecciones como la celebración de las elecciones mismas. Afortunadamente, en unos días estaremos, espero, tomando la decisión de reiniciar los procesos electorales que tuvimos que suspender en Hidalgo y en Coahuila. Y esto va a ser un banco de pruebas muy importante para poner en práctica estas modalidades nuevas que son parte de la realidad que la pandemia nos impone a todos en los distintos ámbitos de la vida social, con la que tendremos que hacer elecciones. Además, estamos muy atentos de lo que está ocurriendo en otros lados del mundo, en comunicación muy cercana con otras autoridades electorales, porque lo que tenemos que evitar es, por ejemplo, lo que pasó en República Dominicana, en donde si bien se llevaron exitosamente las elecciones generales en ese país, también constituyen esas elecciones un punto de inflexión de la pandemia, en donde se detonaron los contagios. Es lo que queremos evitar y tenemos que lograr conjugar con muchísima responsabilidad el ejercicio de los derechos políticos con el derecho a la salud. No pueden estar contrapuestos y sin lugar a dudas, pues aquí la tecnología nos va a ayudar mucho. Ya el próximo año vamos a tener votación de mexicanos en el extranjero por Internet. Y creo que una buena solución un buen resultado en ese tema nos puede abrir la puerta hacia una discusión que la desconfianza que ha caracterizado a los partidos políticos nos ha impedido instrumentar el uso de tecnología, como por ejemplo votaciones electrónicas, que tal vez es una inevitable ruta por la que tendremos que avanzar, sea por el progreso tecnológico, sea por la realidad que la pandemia nos impone. Presidente, consejero, presidente, muchísimas gracias por este contacto esta mañana. Buen fin de semana. Un gusto de saludarte. Gracias. Igualmente, Daniel. Igualmente, como siempre, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Vámonos hasta Oaxaca, donde se lleva a cabo